Hola, muchas bendiciones del Señor. En esta oportunidad, nuevamente, el Señor nos está regalando un encuentro con Él, un encuentro con su palabra y esperamos de todo corazón que sea un tiempo de edificación para toda la iglesia. Quiero invitar a todos para que oremos. Señor, queremos darte gracias por tu presencia, gracias por el proceso que has venido haciendo con tu iglesia. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para disfrutar de tu palabra, aprender de ella, Señor. Que este tiempo, Señor, nos desafíe, que este tiempo sea un tiempo de mucha bendición para todos. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, vamos a hacer una reflexión inicial para este mensaje. Pensemos por un momento en la importancia del conocimiento. El conocimiento es importante. Me pregunto, y sería importante, clave que lo podamos pensar también, ¿qué tan importante es para ti el conocimiento? Hay personas que no les importa, conviven con la ignorancia, nunca piensan en crecer, en desarrollar su conocimiento, sus capacidades, su entendimiento. Pero para algunos todavía es importante ese deseo de conocimiento, ese deseo de aprender. Y mientras eso esté vivo, seguro que vamos a valorar el conocimiento. En tanto que haya vida, siempre habrá una oportunidad de aprender. Esa palabra me gusta. Es una palabra que básicamente significa atrapar o agarrar, atesorar el conocimiento. La encuentro sumamente valiosa. Y espero que para todos los oyentes esta palabra sea importante durante el desarrollo del mensaje. Y es que tenemos por diseño una capacidad impresionante de aprendizaje. Dicen que los niños son como esponjitas, que todo lo absorben, y es cierto. Desde nuestra edad, desde la edad más temprana, desde el comienzo de la vida, un niño bien estimulado puede desarrollar grandes capacidades de aprendizaje. Una parte de mi vida, tengo que decirlo, de mi niñez, la recuerdo con mucho cariño porque a mí me estimularon mucho. Mis padres trabajaron muchísimo ese, ese estímulo, esa motivación por aprender. Y lo recuerdo con cariño y me parece muy interesante que lo haya vivido así, porque me movían a la lectura, cuando había una palabra desconocida, yo quería saber qué era esa palabra y recuerdo que muchas veces acudí a mi mamá, acudí a mi papá, bueno, en diferentes momentos. ¿Y qué significa esa palabra? ¿Y qué fue lo que dijo ahí? No entendí qué significa eso. Y pude aprender a disfrutar de esos tiempos de lectura, de aprendizaje, y la verdad lo aprecio muchísimo. Eh, Son innumerables las cosas que aprendemos, ese conocimiento que logramos atrapar. No sé si recuerdas algo, algunas de las cosas que tú puedes decir, ah, yo recuerdo cómo aprendí tal cosa. Voy a contar una anécdota. Mi abuelo, el que conocí como el papá de mi mamá, tiene una anécdota muy particular. Mi abuelo, cuando conocí el tema, él terminó sus años como un hombre pensionado de entidades bancarias y me sorprendió muchísimo saber la historia de lo que él vivió. Lo que entiendo es que cuando él comenzó como una persona que se ocupaba del oficio de las oficinas, eh, y tiempo después se ocupaba de la parte de la atención, de los tintos. Y fue muy curioso porque alguna vez un cajero se ausentó, hubo una enfermedad, algo le pasó. Y claro, la oficina colapsó. Dijo, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos un cajero urgente. Y él durante mucho tiempo, en tanto que hacía el oficio, en tanto que servía los tintos, se percató del movimiento, cómo era que manejaban. Y eran esas máquinas grandísimas que tenían hileras de números. Taca, 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 rr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 
Pero básicamente él nos contaba eso. Y mirando, prestando atención, siendo muy observador, aprendió, atrapó el conocimiento y cuando esta situación se dio, él dijo, cuente conmigo, yo puedo, yo sé, yo aprendí. ¿Cómo así?
Y tengo entendido que en la historia de la oficina, al menos en la que él empezó, no había alguien que lo hiciera mejor que él. Él hizo su carrera y llegó a ser gerente de una entidad bancaria. Eso nos muestra, y hay algunas historias, hoy en día son muy escasas, la verdad, pero son más bien algunos relatos anteriores, antiguos, que nos cuentan de cosas así, personas que empezaron desde muy pequeño, o digamos desde un espacio desde un cargo de bajo rango a escalar. ¿Por qué? Por su capacidad de aprendizaje, por su capacidad de atrapar el conocimiento. ¿Cuán útil es aprender? Y más cuando este ejercicio se hace desde temprano, eso lo estábamos hablando ahora, y no deberíamos parar. Qué importante es aprender a desarrollar disciplinas deportivas, algún tipo de arte, algún oficio, etcétera. Hay algunas culturas, como la judía, que considera que esto es de gran valor, y eso marca en cierta manera la historia. Muchos personajes bíblicos tenían oficios específicos. Voy a citar dos ejemplos. Pablo era un carpero, un hombre que trabajaba con carpas, y a Jesús lo conocían como el hijo del carpintero, y por lo general los hijos aprendían el oficio, la labor. Sin embargo, aunque hay muchísimas cosas que podríamos conocer, hay un conocimiento que lamentablemente es poco valorado. Como que no nos da muchas ganas de aferrarnos a él y atesorarlo, pero al cabo de este mensaje yo espero que sea para nosotros un desafío. Por eso el mensaje de este día es el siguiente. Los que toman nota, por favor, saquen sus libretas y escriban el título de este mensaje, que es el conocimiento que viene de Dios. ¿Qué tienes para dar? Muy bien, vamos a tener a la vista una cita muy especial que está en Efesios capítulo 3, versículos del 16 al 19. Y en esta ocasión quiero leer la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? He elegido esta traducción porque me pareció muy particular la manera como en unas palabras muy especiales se puede explicar este texto. Vamos a leer, versículo 16. Dice, pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios, y ellas los mantendrán fuertes. 18. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Bueno, este texto nos acerca al punto de este mensaje. Es ese conocimiento que viene de Dios. Pero antes de continuar quisiera hacer esta pregunta para cualquier persona de la audiencia, quien quiera que esté escuchando este mensaje, esta pregunta es clave. ¿Qué concepto tienes acerca de Dios? ¿Mm? ¿Qué contestarías? ¿Qué opinas de Él? ¿Qué referencia podrías dar acerca de Dios? Trata de meditar en este momento. Y hay una realidad, a menos que tú conozcas a alguien, lo más probable es que nuestras respuestas estén cargadas de prejuicios. Hay mucha gente que habla de otros con base en lo que alguien dijo, como de oídas, ¿no? Pero cuando tú conoces a alguien, en realidad puedes dar un concepto, sea cual sea, ¿sí? Ahora, cuando se trata de Dios, y creo que esto es, pues, es una realidad, pero pues también es como un poquito triste, y es que tal vez en todo el universo no hay un ser que haya sido más vituperado, más calumniado que Dios, porque muchas veces se cuestiona la existencia, la bondad, eh, que porque a él le interesa o no le interesa la realidad de lo que estamos viviendo, sobre todo cuando suceden cosas catastróficas. Estas preguntas llegan como a golpear. Y hay algunas personas que empiezan a cuestionar lo que creen
o el concepto que tienen acerca de Dios. Y es que esta es una tendencia lamentable que viene desde el principio, desde el comienzo de la creación. Es como que desarrollamos la capacidad de echarle la culpa a otros por las consecuencias de nuestras acciones. Nos cuesta asumir nuestra responsabilidad. Entonces por eso en el tire y afloje del huerto del Edén se echaron culpas el uno al otro. La mujer que usted me dio, la serpiente que usted creó, y al final el culpable es Dios y nadie asume la responsabilidad. Siempre y esto lo hemos referido varias veces, es un asunto de fe y fe habla de confianza. Ahora, la oración que hace el apóstol Pablo es vital. Me parece a mí muy linda esta oración porque él le ruega a Dios con todo su corazón que las personas de la iglesia, las personas que del pueblo de Dios puedan conocer a Dios, ¿sí? Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Dios eh, pone esa carga en el corazón de Pablo y es importante, yo también la tengo. Realmente me parece que sería muy triste simplemente acumular ideas, información, y la religiosidad es un problema. Miren, hay personas que fácilmente dicen, no, yo soy creyente, yo creo en Dios y yo conozco de la palabra, yo soy conocedor de la palabra, sí, pero muchas veces es pura información. Eh, y el asunto es este, y ahí es donde está el peligro. Sabemos, no, o sea, no somos ignorantes, pero sabemos lo suficiente como para imaginar que no somos impíos. ¿Sí? Damos por sentada nuestra identidad cristiana solo por el hecho de que sabemos algunas cosas. Y ahí hay un problema, porque se trata de trascender. No puede ser un conocimiento ni escaso ni superficial. De lo contrario, seremos personas con un fundamento débil, como árboles que tienen raíces débiles. En el versículo 17 lo voy a referir aquí, dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Creo que si algo nos puede ayudar en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier circunstancia, es tener nuestra confianza firme en el Señor. Esa es la oración del apóstol Pablo y es la oración que yo hago. La idea es que las personas que puedan estar acerca del alcance de este ministerio que Dios me ha dado, cada vez que comunico la palabra, es que podamos llegar a confiar más en Dios y llegar a conocerlo a Él. Porque ponernos una máscara de religiosidad es muy fácil, ¿sí? Podemos parecer que somos cristianos, pero en el fondo estar muy lejos de Él. Por eso el Señor, hay una referencia que creo que todo el mundo la recuerda, cuando dice, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos y servimos. Y el Señor dice, nunca os conocí, apartaos de mí, al fuego eterno. Una vida religiosa. Ahora, cuando sucede lo contrario, es maravilloso, es asombroso, porque Dios es quien quiere darse a conocer. Nosotros no llegamos al conocimiento de Dios por nuestros propios esfuerzos. Esto no es un asunto científico. Aunque la creación y todo lo demás da cuenta de la existencia de Dios, Dios es el que se muestra hacia nosotros. Las Sagradas Escrituras para nosotros se convierten en palabra, en una fuente de agua viva, ¿sí? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es un milagro en sí misma. Quiero referir otro texto, Juan capítulo 5, el versículo 39. Voy a buscarlo rápidamente aquí. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es muy, muy especial, me parece genial este texto, porque más que acercarnos a la Biblia con el propósito de como de obtener algo, como que si listo, yo la leo, voy a leer bastante, voy a memorizar bastante, necesito aprender mucho, memorizar mucho para tener la vida eterna. Lo que más llama la atención y es el énfasis que hace Jesús es, mire, la Biblia da testimonio de mí, me señala a mí, me muestra a mí, conózcame, dice el Señor. Y me parece a mí que eso es asombroso y está al alcance de cada uno de nosotros.
no es un texto más, no es una biografía más, un texto informativo. La Biblia toda señala, apunta al eterno y poderoso Dios del universo. A mí me gusta mucho mi fe cristiana porque a diferencia de muchas creencias, la Biblia es un documento histórico, es una credencial que le da peso a nuestra fe. Por eso las iglesias cristianas, las congregaciones de diferentes denominaciones como la Bautista, que es una de las que yo represento, tenemos la raíz muy firme con la palabra y es la máxima autoridad. Entonces, puedes beber de la Biblia, puedes tomar de ella como una fuente inagotable para conocer la voluntad de Dios, pero también para conocer el carácter de Dios. Porque no se trata únicamente de información, como lo decía ahora. Mira lo que dice el versículo 18. Dice, espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es tan grande, es tan abundante, es tan inmenso el amor de Dios, tan grande es nuestro Dios que no podemos pretender que lo tenemos todo, pero esa es la idea. Vamos a conocerlo y vamos a deleitarnos en aprender de Él. En ese conocimiento que viene de Dios, yo lo quiero atrapar, yo lo quiero tener para mí. Yo quiero saber qué hay en el corazón de mi Dios, de mi Padre. Miren, Él es tan maravilloso esta verdad. El amor de Dios, ese amor que es tan inmenso del que habla el apóstol Pablo en este pasaje, me muestra a mí un Dios que nos ama tanto, que nos quiere disfrutar a nosotros, pero también quiere que nosotros lo disfrutemos a Él. No sé si recuerdan la historia de Marta y María, eso es un ejemplo muy conocido. Si quieres tomarlo en tu libreta, Lucas 10 del 38 al 42 nos cuenta esa historia. Jesús llega de visita, Marta se dedica a hacer muchos oficios, pero María va directo a los pies de Jesús, a escucharlo, a aprender de Él, a estar cerca de Él. Marta terminó cansada, un poco cargada con María porque no le ayudaba, pero el Señor le dice, mira, la verdad es que ella escogió lo mejor. Ella prefirió hacerse al pie mío, aprender de mí, aprovechar mi presencia, comprender, aprender más de mí. Y eso nadie se lo va a quitar. Decidió disfrutarme a mí más que disfrutar su servicio hacia mí. Las dos cosas son buenas, no son malas, pero tenemos la oportunidad muchas veces de elegir. Y aquí es importante tenerlo esto presente. Por eso cada persona que sirve o que da en la iglesia debe tener, por cada servicio que da, digámoslo así, tiene que tener el doble para recibir, para poder estar allí. Y vamos a ampliar un poquito eso más adelante. Por eso se trata de ser discípulo. Hay varias perspectivas en la Biblia, ¿no? Ser hijos de Dios, ser creación del Señor, imagen de Dios, pero me gusta mucho también la idea de ser discípulo, ¿sí? Porque el conocimiento que viene de Dios se convierte en el mayor anhelo de los discípulos. Si yo soy un seguidor del Señor, si soy cristiano, ¿sí? Un cristiano es un seguidor de Cristo. Si eso es lo que yo soy, lo que más anhela mi corazón es escuchar la voz de mi maestro, la voz de aquel que me instruye, de aquel que me guía. Dice la palabra en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y me parece muy lindo cuando te das cuenta que de alguna manera, no es la meta nuestra, algunas de las personas que hacen parte de tu ministerio, te siguen, aprenden de tu liderazgo, comienzan a replicar algunas cosas buenas, ¿sí? Me parece muy bonito cuando la gente de pronto toma un poquito de tu manera de orar, la pasión de pronto con la que a veces nos expresamos de los textos de la palabra. Entonces, pero obviamente, y lo puedo decir, ojalá que la gente entienda que lo que soy, lo soy por el Señor y quiero que ellos sean como yo, no por mí, sino por Cristo que vive en mí. El discípulo es un imitador de su maestro. El apóstol Pablo le dice a la congregación, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Él es mi maestro. Hay algo muy lindo también en medio de todo esto que estamos aprendiendo. Miremos un momento Hebreos 1, del 1 al 2. Dice,
Dios hablando, esta es la versión Reina Valera, dice Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tenemos un gran privilegio. La Biblia, Dios, el Verbo se hizo carne. Tenemos a Dios hablando desde siempre. Y Jesús es la revelación máxima, la plenitud de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Es aquel que se ganó el respeto de la gente porque cuando enseñaba, enseñaba como quien tiene autoridad. Aquel que vive lo que predica. Aquel que es digno de imitar. Sed imitadores de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él es la plenitud del amor del Padre. Pensar en Jesús es pensar en el amor del Padre. Ese amor tan ancho, tan alto, tan profundo. Ese es el amor. ¿Qué hacemos con lo que nos enseña el Señor? ¿Qué hacemos con lo que Él nos muestra acerca de su carácter y de su corazón? ¿Será que se nos olvida cuando hay problemas? ¿Será que cuestionamos su bondad y su amor cuando llegan las dificultades? La palabra de Dios debe llegar a nuestras vidas, no solamente como un fundamento, y de eso hablábamos hace poco. Dios me enseña algo y soy prudente, edifico mi casa sobre la roca y aunque vengan las pruebas, estaré firme. Pero también tiene que ver con esa palabra que yo recibo y que alimenta ese temor de Dios, ese respeto por el Señor, ese temor que es fundamental para alcanzar la sabiduría, para vivir una vida diferente. De eso hemos venido hablando. Eso es lo que Dios ha venido hablando en nuestro corazón. Y si eso lo hemos recibido y es verdad, no podemos seguir siendo iguales. El llamado es dar de lo que hemos recibido, de lo que tenemos. Entonces, el conocimiento que viene de Dios es vida. No es un conocimiento humano, tradicional, replicado, copiado y pegado. No, si tenemos vida, damos vida. La gran comisión habla de hacer discípulos. Y es imposible hacer discípulos si no eres discípulo. Tienes que ser un seguidor. No sé si alguna vez has visto la figura, espero pronunciarlo bien, las matrioscas, que son unas figuritas que se hicieron muy populares en Rusia, tal vez en el mundial más reciente, recuerdan. Es una muñequita pequeñita que cabe en otra más grandecita y así sucesivamente. ¿Cuál es el ideal? El fruto de un discípulo es otro discípulo. Y en el mejor de los casos, un buen discípulo desea que sus discípulos sean mejores que él, que crezcan, que lleguen más lejos. No al revés, no que yo soy el más grande y opaco al que sigue después de mí, así no. El anhelo de mi corazón y es lo que Dios ha puesto, porque así es el Señor. Él dijo, ustedes harán obras mayores que las que yo hice. Y Dios quiere que crezcamos y aprendamos más de Él. Entonces, que los que vienen después de nosotros crezcan, se desarrollen, aumenten el alcance del ministerio que Dios nos ha dado. Mateo 28, versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la primera parte del versículo. De manera que somos discípulos, ser es más importante que el hacer. Pero si soy discípulo puedo hacer y es necesario ser discípulo. Esa es la gran comisión. Es el mandamiento del Señor. Entonces, eso es lo que hacemos. Damos de lo que hemos recibido. ¿Sí? Enseñándoles todas las cosas que os he mandado. A mí Dios me ha mandado las cosas, he tenido que asumir como discípulo, he recibido ese conocimiento que viene de Dios, ahora lo tengo que transmitir, tengo que ejemplificarlo, tengo que ser fiel. Es el impacto del amor de Dios y la transformación de la vida de las personas. De esto depende el crecimiento de la obra, el alcance del ministerio que Dios estableció a través de la iglesia. Quiero que vayamos a un texto más, y este texto me parece muy importante para este mensaje. Vamos a mirar 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. 2 Timoteo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay un discípulo de primera generación, el apóstol Pablo, habla a Timoteo, segunda generación, y a él le dice, lo que oíste, dice, de mí ante muchos testigos,
Ahora tienes que replicarlo ¿a quién? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 1, 2, 3, 4 generaciones. Si nosotros fuéramos fieles veríamos un avance impresionante. En tanto que tengamos abundancia de Dios en nuestro corazón, eso va a ser posible. Ahí cabe una pregunta. ¿Qué abunda en tu corazón? Ya lo hemos hablado antes, el corazón, aunque pues uno a veces piensa como en esa parte emocional, tiene más que ver con la mente. ¿Qué llena tu mente? Y es que hay ningún otro conocimiento da vida. Todos los demás conocimientos son importantes, nos ayudan para muchas cosas. Pero el único conocimiento que nos da vida es aquel que viene de Dios. ¿Cuánto tiempo podríamos tomar si digan, hábleme de Dios? Que te dijeran a ti, venga, hábleme de su Dios, cuénteme de Dios. ¿Cuánto tiempo podrías dedicarte a hablar de Dios? Comparado con los demás temas de cosas que conoces, a las que les has dedicado estudio, a las que lees, investigas, te engomas. ¿Será que el tiempo que pudieras abrir tu boca y dejar que esa fuente de vida corra hablando de tu Señor, de tu Dios, de nuestro Dios, puede superar lo demás? Dios espera que seamos fieles. Es el tiempo de volver a los pies del Maestro, recibir lo que necesitamos del Señor, recibir, atrapar, tomarlo, aplicarlo, vivirlo, crecer, fortalecernos. Es una fuente inagotable, nunca se acabará. El conocimiento que viene de Dios es lo que necesitamos aprender, atrapar, es lo que deberíamos atesorar con todas nuestras fuerzas y es aquello que tendremos para dar. Cada quien del buen tesoro de su corazón saca lo bueno o saca lo malo, saca vida o saca muerte muchas veces. Por eso es importante esto. Si no recibes, no tienes, y si no tienes, no das. Quiero dejar este desafío para todos. Estamos en este momento siendo desafiados por Dios a que nos sentemos a los pies del Maestro. No podemos desaprovechar ninguna predicación, ninguna oportunidad de reunión para meditar la palabra, como los grupos pequeños. No podemos desaprovechar las oportunidades que a veces Dios nos da de recibir. A veces hay siervos, hay personas, hay creyentes, hay hermanos en la fe que nos comparten algo edificante. No lo dejemos perder. Estamos en 2020 y en octubre toda la iglesia, nuestra iglesia Bautista del Alcázar, va a empezar algo muy especial. Y por favor no te vayas. Si estás viendo este mensaje y tú dices, pero bueno, yo no pertenezco a esa iglesia, o tal vez estás viendo este mensaje mucho después, no te preocupes. Puedes empezar un movimiento. Nosotros lo haremos en octubre de 2020 si Dios nos presta la vida. El 27 de septiembre haremos el lanzamiento de una nueva temporada de estudios bíblicos, donde nos vamos a nutrir, nos vamos a fortalecer, vamos a llenar nuestras reservas, vamos a llenar el cofre de nuestro corazón con los buenos tesoros que necesitamos para vivir, que necesitamos para aplicar, para crecer en sabiduría, en el temor de Dios y que necesitaremos para darle a los demás, para seguir extendiendo el reino de Dios. Por todo lo demás, creo que vale la pena anhelar ese conocimiento que viene de Dios. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias en este momento. Gracias porque eres tú quien tomó la iniciativa de amarnos, de ser bueno, de ser maravilloso con nosotros. Gracias, Dios, porque tú nos muestras tu gloria, tu inmensidad. No tenemos excusa, podemos conocerte. Tú te abres hacia nosotros y estás decidido a que te disfrutemos, tanto como tú disfrutas estar con nosotros. Enséñanos a ser como María, a anhelar esos tiempos, que cuando alguien se acerca a nosotros encuentre una fuente de bendición, de sabiduría, de entendimiento, palabra de vida, conocimiento que viene de ti. Señor, perdónanos si en algún momento nuestro énfasis ha estado en cualquier otro tipo de conocimiento, en cualquier otro tipo de aprendizaje, que no son malos, son buenos, son importantes. Tu palabra nos invita a valorarlo, pero el conocimiento más importante, el que deberíamos trabajar para que sea propagado en la vida de nuestros hijos, de nuestros amigos, en nuestra sociedad, en nuestros círculos de influencia, es ese conocimiento que viene de ti, de tu palabra, ese conocimiento que da vida, que transforma. Señor, que
cuando alguien nos pregunte qué tienes para dar, podamos abrir nuestra boca y dejar que fluya un torrente de vida eterna. En nuestra oración en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo grande para todos. Esperamos volvernos a ver muy pronto para seguir aprendiendo, para seguir recibiendo el conocimiento que viene de parte del Señor. Bendiciones para todos.